Grace Harper encontró un diente humano en el alféizar de su ventana. Luego otro. Un cuervo observaba cada vez, con los ojos brillando, con intención. Cuando finalmente lo siguió por el patio lleno de maleza, lo que descubrió la conectaría con un abuelo que nunca había conocido. La casa había pertenecido a su abuela. Grace la había heredado 2 años antes. Se alzaba en una calle tranquila donde los vecinos se conocían por sus nombres y la vida seguía un ritmo pausado. Grace había aceptado la herencia con gratitud. Había dejado atrás un trabajo exigente en una empresa. Ansiaba simplicidad, y la casa vieja parecía prometer exactamente eso. La propiedad se extendía en lo que solo se podía describir como naturaleza organizada. Macizos de flores que habían olvidado sus formas originales. Árboles frutales cargados de manzanas sin recoger. Grupos densos de arbustos por todas partes. Grace había planeado limpiar todo, pero de alguna manera la maleza se sentía correcta. Sabía casi nada sobre la historia de su familia. Su madre rara vez hablaba del pasado. Su abuelo, Thomas Harper, había muerto décadas antes de que ella naciera. La casa guardaba pocas huellas de él. Solo un puñado de fotografías en blanco y negro guardadas en los cajones. Caras sin nombres. El primer diente apareció un martes por la mañana a principios de otoño. Había abierto las cortinas de su dormitorio y notó algo pequeño y pálido en el alféizar afuera. Cuando lo recogió, se le revolvió el estómago. Era un diente humano, amarillento por la edad, gastado y suave en los bordes. A la mañana siguiente, había otro. Al final de la semana, tenía 7 dientes alineados en la encimera de su cocina. Y cada vez que encontraba uno, notaba al cuervo. Grande y negro brillante, se posaba en la rama más cercana a su ventana. Con la cabeza inclinada, la observaba con inteligencia deliberada. Luego alzaba el vuelo y desaparecía entre los árboles. Grace no era supersticiosa, pero no podía ignorar el patrón. El cuervo los traía. Se lo mencionó a Patricia Brennan, la mujer mayor que vivía 2 casas más allá. Cuando Grace describió los dientes, la expresión de Patricia cambió. Algo entre reconocimiento y preocupación. Patricia explicó que Thomas Harper había sido técnico dental. Trabajaba desde casa, convirtiendo una de las dependencias en un pequeño taller. No recordaba exactamente dónde estaba, pero sabía que había existido. Thomas había sido un hombre callado. Alguien a quien la gente respetaba, pero no conocía bien. Ese sábado, Grace decidió seguir al cuervo. Se despertó temprano y esperó junto a la ventana de su dormitorio. Justo después de las 7, el cuervo apareció. Puso otro diente en el alféizar. La miró directamente a través del cristal. Luego despegó con dirección clara. Grace se apresuró al patio trasero. El cuervo había aterrizado en el techo de algo oculto en lo profundo de la maleza. Se abrió camino entre hierbas altas y rosales enmarañados, hasta que lo vio. Una pequeña estructura de madera, apenas visible bajo décadas de enredaderas. El techo se combaba ligeramente, las tejas verdes de musgo. Grace se acercó a la puerta. Estaba hinchada y obstinada, pero tiró fuerte. Cedió con un gemido, y el aire viciado salió corriendo. Adentro el tiempo se había detenido. Los bancos de trabajo bordeaban las paredes. Estaban cubiertos con instrumentos dentales, espejos, moldes, pequeñas herramientas de metal dispuestas con precisión. Los estantes tenían cajas llenas de dientes de práctica, ordenados cuidadosamente. Había cientos de ellos. El cuervo había estado robando de esta reserva olvidada. Grace se adentró más en la habitación. La luz se filtraba a través de ventanas sucias, iluminando el polvo flotante. Entonces notó cuadernos encuadernados en cuero,
apilados en un estante al fondo. Sacó uno. La primera entrada estaba fechada en abril de 1949. La letra era pequeña y cuidadosa. Grace se sentó en un viejo taburete de madera y comenzó a leer. La voz de su abuelo llegaba con claridad sorprendente. Escribía sobre su trabajo, no solo el lado técnico, sino la gente. Un granjero con un absceso que no podía pagar un dentista. Una mujer joven demasiado avergonzada para sonreír. Thomas los trataba en silencio, nunca pidiendo pago, trabajando a menudo hasta altas horas de la noche. Una entrada la dejó helada. 14 de junio de 1952. Una madre vino a la puerta esta noche, sosteniéndose la cara, con lágrimas corriendo. Me dijo que estaba indocumentada, con miedo de ir a un hospital. La infección era grave. Trabajé toda la noche. Trató de pagarme con un collar, su única posesión de valor. Me negué. Si mi pequeña habilidad puede aliviar el sufrimiento de otro, entonces he vivido un día que vale la pena recordar. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas. Se sentaba en ese taller polvoriento, rodeada por las herramientas de un hombre que nunca había conocido. Sintió una conexión tan profunda que le quitó el aliento. No había sido famoso o rico, pero había dejado algo mucho más valioso: la evidencia de una vida vivida con compasión silenciosa e incansable. Pasó horas leyendo entrada tras entrada. Cada una revelaba otro acto de bondad, otra persona ayudada, otro momento donde el sufrimiento encontró cuidado. Durante las siguientes semanas, Grace documentó todo en el taller. Contactó un museo de historia dental que aceptó con entusiasmo las herramientas antiguas. Los dientes de práctica los donó a una escuela dental local. Pero los diarios, esos, los mantuvo cerca. Se acercó a su madre. Su relación siempre había sido distante, pero cuando Grace le contó sobre el taller y los diarios, su madre se abrió. Hablar de Thomas había sido demasiado doloroso. Había muerto de repente cuando ella era joven, pero escuchar sobre su trabajo le dio una paz inesperada. Inspirada, Grace estableció el fondo de becas conmemorativas Thomas Harper para estudiantes de odontología de familias de bajos ingresos que querían servir a comunidades desatendidas. Se sentía correcto continuar el trabajo que su abuelo había comenzado. El cuervo, al que Grace llamó Legacy, continuó visitando. Dejaba cacahuetes y semillas en el alféizar. A veces, cuando se sentaba en el jardín con uno de los diarios de su abuelo, Legacy se posaba cerca, y Grace sentía una sensación de plenitud, como si 3 generaciones finalmente se hubieran encontrado a través de los años. La historia de Grace nos recuerda que los legados más importantes a menudo están ocultos, esperando el momento correcto para ser descubiertos. La bondad de su abuelo había viajado a través del tiempo. Llevada por el más pequeño de los mensajeros, había encontrado su camino hacia alguien que podía honrarla. A veces lo que nos asusta al principio se convierte en el regalo más grande que nunca supimos que necesitábamos. Y a veces, si estamos dispuestos a seguir, incluso las señales más extrañas nos llevan exactamente donde se supone que debemos estar.